Hace algunos días concluía la lectura de una novela de ciencia ficción, digámoslo así, y un par de frases quedaron en mi mente. Y es que uno de los personajes de esa novela señalaba estos dos pensamientos. El primero de ellos es: el dolor es el único mal que conozco. Ese es el primer pensamiento que apuntaba. El dolor es el único mal que conozco. Y el otro pensamiento era: la sociedad es la única que determina si un acto es correcto o no. Cuando leía eso, pensaba, esto refleja el pensamiento del ser humano en nuestros días. En la historia, la primera frase, el primer pensamiento estaba contextualizado en la eutanasia, en el hecho de que se ve como un acto misericordioso simplemente matar a alguien, darle la vida cuando éste está cansado, cuando ya no puede más. En un sentido, el dolor es el único mal que conozco, decía él. Por lo tanto, lo matamos, se acaba todo mal. Por otro lado, el otro pensamiento, la sociedad es la que dice si eso está bien o está mal. No Dios, sino nosotros los seres humanos, señalaba él en otro sentido, somos quienes establecemos el estándar moral de las cosas, de la vida. Hermanos, esta forma de pensar, esta clase de pensamiento, es satánico, es diabólico. Y es lo que conduce a multitudes a la destrucción y a la perdición eterna de sus almas. El hombre considera que el sufrimiento es el verdadero mal con el que tienen que lidiar de este lado de la eternidad. Pero la Biblia nos enseña que ese no es el mal. De hecho, en Cristo eso cobra un sentido completamente nuevo, distinto para los creyentes. El dolor es algo bueno, es algo que Dios emplea y usa para nuestra propia santificación. El verdadero problema de fondo no es el dolor, es el pecado, la raíz que subyace a todo esto. Y es el pecado que lleva a los hombres, a la humanidad, a confundir su pensamiento y a creer que ellos son los que pueden determinar lo que está bien y lo que está mal. Hoy tenemos delante de nosotros un texto sumamente importante, porque estos versículos que acabamos de leer concluyen el quinto ciclo del libro de Apocalipsis. Y como ya hemos estado estudiando a través de varios pasajes en este precioso e impresionante libro, este ciclo inicia con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y concluye con su segunda venida. Y en su segunda venida ya hemos visto una y otra vez lo que se espera que acontezca, hermanos. El juicio. El establecimiento del estado eterno de todas las cosas. Con el juicio, el destino de cada uno de nosotros, los que estamos aquí sentados, se sellará para siempre. Si Cristo viniese el día de hoy y usted es hallado en Él, como hoy se nos enseñaba a través del texto de Hebreos, bueno, su destino será sellado, un destino de gozo, de alegría, de júbilo, de paz, de deleite, de solaz, en la presencia y comunión de su bendito Salvador. Pero si Cristo viniese en estos momentos y usted aún no está en Él, su destino será sellado. Y ese destino no será de gozo, de júbilo y de alegría, pero todo lo contrario. El juicio entonces concluye esta etapa en la que nos encontramos nosotros actualmente viviendo. Y esto es interesante lo que se nos revela el día de hoy, porque el pasaje comienza hablando acerca de la séptima copa. Hemos hablado ya de otras 6 copas, las copas de la ira de Dios. Ya hemos hablado acerca de lo que implica la ira de Dios, qué significa la ira de Dios. Ya hemos mencionado de alguna manera cada una de las otras copas y el simbolismo y el significado que conlleva el derramamiento de estas. En esta ocasión, la séptima copa lo que hace es llevarnos al día del juicio, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
y el juicio que esto implica. Pero hay algo interesante en esta ocasión, porque aunque ya hemos hablado del juicio, debido a los otros ciclos que hemos concluido, en esta ocasión se nos dice que cuando el séptimo ángel derrama su copa por el aire, sale una luz del templo del Señor, del trono. Y esa voz proclama estas palabras: hecho está. ¿Quién proclama estas palabras? Yo estoy de acuerdo con muchos comentaristas que es nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver aquí un trazo de la teología bíblica, porque los ciclos, una vez más, comienzan en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, y en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, Él llevó a cabo una obra, una labor. Al encarnarse siendo verdadero Dios, Él vivió como uno de nosotros, pero diferente a nosotros. Él caminó en perfecta obediencia a su ley, a la justa y santa ley del Señor, de Dios. Pero llegado el cumplimiento del tiempo, el momento específico marcado por el Padre, Él se entregó a sí mismo a la muerte y a la muerte de cruz. Y estando pendiente de aquel calvario, de aquel madero, Él expresó unas palabras: consumado es. Y con esas palabras, hermanos, estableció la plenitud de la gracia. Con esas palabras, nuestro Señor Jesucristo estaba estableciendo esta época en la que usted y yo hemos crecido y en la que nos encontramos viviendo. Una época de gracia, una época en la que el Evangelio es proclamado, una época en la que nosotros somos llamados a llamar a los pecadores al arrepentimiento y a la fe, porque Jesucristo pudo clamar en aquella cruz: consumado es. Él saldó la deuda que nosotros adquirimos a causa de nuestras propias iniquidades. Y esa es una buena noticia. Eso somos llamados a predicar una y otra vez a los hombres. Hay una buena nueva, que Jesucristo pudo clamar en aquella cruz: consumado es. Todo estaba cumplido. Él satisfizo la justicia de su propio Padre para que pecadores como nosotros, a través de la fe y del arrepentimiento, pudiésemos vestirnos de esa justicia perfecta y ser perfectamente perdonados. Y en nuestro pasaje el día de hoy tenemos al mismo Cristo expresando palabras similares pero muy diferentes. Aquí no está clamando: consumado es, pero Él está diciendo: hecho está. El primer clamor en el Calvario introdujo la esperanza para una humanidad perdida. Este segundo clamor que Él expresa desde el trono, desde el reino de los cielos, introduce la consumación de este tiempo de esperanza. El primer clamor introdujo en un sentido para el justo juicio que se llevará a cabo. Este segundo clamor establece el juicio finalmente. El primer clamor introdujo, digámoslo así, el principio del fin. Este segundo clamor, hecho está, introduce el fin de las cosas tal como las conocemos en estos momentos, hermanos. Hecho está. Es la frase que expresa nuestro glorioso Señor y Salvador. No desde la condición de humillación, pero desde su condición de exaltación. No en debilidad, sufriendo en una cruz, pero desde el trono, gobernando y reinando sobre todo el cosmos. Hecho está. Esta frase, amados hermanos, marca el fin entonces de varios aspectos que hoy quiero que consideremos. Dos de ellos se encuentran explícitamente en el texto. Los otros dos podemos discernirlos de forma implícita y no desarrollaremos mucho porque el sexto ciclo y el séptimo ciclo van a encargarse de seguir dándonos detalles acerca de todo lo que acontecerá cuando finalmente el juicio se lleve a cabo, hermanos. Hecho está, en primer lugar,
marca el fin de este mundo tal como lo conocemos, hermanos. Observe lo que dice el pasaje. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y en el versículo número 21 dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Ahora, hermanos, hemos hablado del lenguaje simbólico que usa el libro de Apocalipsis. Hemos señalado la forma en la que este libro usa muchas imágenes que toma prestadas del Antiguo Testamento para ilustrar verdades concernientes a la historia de la redención. Pero en este pasaje particular, creo que en un sentido, algunos de los elementos que se están mencionando son literales. Porque la Biblia habla acerca de la destrucción de esta tierra. Ahora, en los diferentes ciclos hemos visto una especie de manifestación progresiva de este acontecimiento que tendrá lugar, la destrucción de la tierra tal como es conocida en nuestros días. Vea, por ejemplo, en Apocalipsis 4, versículo 5. Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Se nos dice ahí, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Ahí se nos lleva a considerar, a contemplar el trono del juicio del Señor, del Dios que es santo, santo, santo. Y en ese contexto se mencionan estos elementos, relámpagos, truenos, voces. Pero si avanzamos un poco más, Apocalipsis capítulo 8, versículo 5, otra vez volvemos a considerar esta clase de elementos, pero ahora sí en el contexto del juicio final, en la antesala del séptimo sello. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos, pero agrega, y un terremoto. Hay un elemento que se añade en esta otra porción de las Sagradas Escrituras. Avance ahora a Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Otra vez, en el contexto del día del juicio. Ahora hablando no del séptimo sello, pero de la séptima trompeta, se nos dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahora se agrega este elemento del granizo, y finalmente llegamos a Apocalipsis 16, el texto que estamos considerando, y se vuelven a citar cada uno de estos elementos, pero ahora se enfatiza algo particular. Tan grande fue este terremoto, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Con esta frase, el apóstol Juan nos remite al libro del profeta Daniel. Vaya brevemente al libro del profeta Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Versículos número 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ahí está esa frase. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este lenguaje que emplea el apóstol Juan en el contexto del día del juicio final es el mismo lenguaje que se toma de Daniel capítulo 12, versículo 1. Un lenguaje que se usa también en el contexto del día del juicio, pues en el versículo número 2 señala cómo es que cuando esto acontezca, algunos despertarán para gloria y hermosura, mientras que otros despertarán para confusión y vergüenza perpetua. Porque esto es lo que tendrá lugar en el día del juicio, hermano. Lo hemos ya mencionado anteriormente. En aquel día, si usted y yo ya hemos partido con el Señor, tendrá lugar la resurrección de nuestros cuerpos. Una resurrección para gloria y hermosura. Cuerpos
glorificados, semejantes a los de nuestro Señor Jesucristo. Pero en contraste, todos aquellos que no están en Cristo serán resucitados para su propia vergüenza y perdición eterna. Apocalipsis 16, entonces, está hablando en un sentido de forma simbólica, pero al mismo tiempo refiriéndose a acontecimientos literales que tendrán lugar entre nosotros cuando tenga lugar ese día del juicio. Juan no está hablando de cualquier terremoto o de cualquier temblor. Él está hablando de uno que ocurrirá, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Él no está simplemente señalando a una especie de fuerte terremoto como los que a menudo han sacudido diversos lugares de nuestro planeta. Él está hablando de un acontecimiento único y particular para marcar la llegada de este gran día, de este terrible día, el día del juicio. Es el acontecimiento del que habló el profeta Ageo. Vea en Ageo capítulo 2, versículo 6 y 7. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este pasaje es un pasaje que personalmente me deleita. Una vez más, Ageo está hablando acerca del día del juicio. Él está señalando el momento en el que el universo tal como se encuentra en estos instantes, tal como lo conocemos, ha acudido de una forma particular. Y esto en la antesala de la venida de aquel que llama el deseado de las naciones. ¿Quién es ese deseado de las naciones? Cristo. Cristo. Cristo es el que anhela el corazón de los hombres, aún de los perdidos. Porque aunque los hombres rechazan a Cristo, Dios ha depositado en sus conciencias el anhelo de una salvación en un sentido. Pero el hombre, a causa de su pecado, su corrupción, va en pos de falsos dioses, pretendiendo rescatarse a sí mismo a través de sus propios medios. Pero en un sentido, en el corazón de cada ser humano que ha sido creado a la imagen de Dios, que es descendiente de Adán, descendiente de Eva, tiene ese anhelo en su ser. Saben que las cosas no están bien, saben que las cosas van de mal en peor, saben que las cosas no están funcionando como debería. En la carta a los Hebreos, también el autor de los Hebreos menciona esto. El capítulo 12, versículos 25 en adelante, dice: mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica, dice el autor, la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El autor a los Hebreos habla de esa conmoción de las cosas visibles, que darán paso a las cosas que ahora mismo no somos capaces de contemplar más que por los ojos de la fe. Pero cosas que una vez establecidas serán inconmovibles, permanecerán eternamente y para siempre, amados hermanos. La tierra entonces tiene que sufrir este juicio en un sentido. Porque desde los días de Adán, a causa del pecado, la tierra también cayó en maldición. Génesis capítulo 3, versículo 17 nos enseña esa realidad. Cuando el Señor dijo, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Amados hermanos, este planeta es hermoso. Hay belleza. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer
que se encuentra en un estado de maldición. La tierra no está creciendo para mejorar, se deteriora. Si usted es uno a quien le agrada cultivar, a quien le gusta la jardinería, el hecho de que tenga que estar continuamente arrancando malezas es muestra de que la tierra está sujeta a la maldición. La tierra tiene que ser apropiadamente cultivada para que pueda producir fruto. De otra manera, no lo dará. La tierra está sujeta a la maldición. ¿Por qué causa? Por causa del pecado, dice Génesis 3:17. Nuestro Señor Jesucristo habló de la necesidad de que este planeta fuera regenerado. Vea en Mateo 19, versículo 28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El Señor está hablando otra vez aquí del día del juicio, cuando Él vendría para juzgar, para dar a cada uno de los hombres conforme a lo que estos merecen. Pero llama a este acontecimiento la regeneración, haciendo alusión a la necesidad de que el cosmos, tal como lo conocemos, sea uno que se sujete a una especie de nuevo nacimiento, tal como usted y yo experimentamos cuando el Espíritu Santo obra gracia en los propios corazones. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 21 al 23, dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos, dice el apóstol Pablo, que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pablo está conjugando allí, hablando acerca de lo que todavía tenemos que experimentar nosotros los cristianos. Pero a la par habla de lo mismo que la tierra tiene que experimentar. La tierra tiene que ser libertada de la esclavitud de corrupción en la que ésta se encuentra. ¿Cómo ocurrirá esto exactamente, hermanos? Lo único que podemos hacer es echar a volar nuestra imaginación. Si creemos que Apocalipsis habla simbólicamente, pero nos enseña verdades literales, yo no sé cómo tendrá lugar esto. Yo no sé si literalmente habrá un gran terremoto. Yo no sé si lo único que ocurrirá es alguna especie de obra sobrenatural de parte de Dios transformando la creación misma. No sé exactamente lo que implica, pero sí sé que esta tierra será libertada de su actual estado de corrupción. Debe ser redimida. Debe ser transformada. Ahora, hermanos, esto nos lleva a un punto de aplicación importante. Si esta tierra va a ser transformada, tal como se conoce en estos momentos, ¿por qué afanarnos por las cosas de esta tierra? ¿Por qué vivir con tanta ansiedad con respecto a las cosas materiales de este mundo que en última instancia serán completamente transformadas? Cosas que están en un estado de corrupción. El apóstol Pablo instruyó acerca de este principio de vida para los cristianos en 1 Corintios 7, versículos 29 al 31. Escuche lo que dijo el apóstol Pablo cuando escribe a los creyentes en Corinto, creyentes, dicho sea de paso, carnales, que estaban buscando vivir simplemente para las cosas temporales, para las cosas pasajeras, para los placeres de este mundo, para los deleites del aquí. Y ahora el apóstol Pablo los exhorta diciéndoles: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Ahora, hoy nos enseñaban algo en la lección de la mañana, ¿no? Tenemos que interpretar la palabra con la palabra, hermano. Porque no podemos interpretar de esto y decir, bueno, entonces ya no voy a hacerle caso a mi esposa. Dice que los que tengan esposa como si no la tuvieran, que se ocupe ella misma de sí misma. Él está hablando del afán, de la ansiedad con la que a menudo hacemos las cosas de este mundo.
Él está hablando de la forma en la que nos ponemos ansiosos con respecto de las cosas de este mundo, las cosas temporales. Tenemos que aprender a ser responsables, descansando al mismo tiempo en el Señor, reconociendo que las cosas de este mundo son temporales, son pasajeras, son efímeras. De manera, hecho está. Marca en primera instancia, en primer lugar, el fin de este mundo tal como lo conocemos, hermanos. Pero en segundo lugar, hecho está. No solo marca el fin de este mundo como lo conocemos, pero marca el fin de la sociedad de este mundo. Vea lo que dice una vez más. Versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. En el versículo número 19 destaca la frase, vino en memoria delante de Dios. La gran Babilonia, como veremos en los siguientes 2 ciclos, y como ya lo hemos mencionado anteriormente, de forma incidental, no es otra cosa que una representación del sistema que opera en este mundo, bajo el engaño de Satanás. El sistema que opera en este mundo de manera injusta, el sistema que opera en este mundo siempre contrario a la voluntad de Dios, el sistema que opera en este mundo siempre en contra de la santa iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el sistema que opera en este mundo desechando y rechazando la idea de la salvación solo por gracia, por medio de la fe, a través de la persona y obra de Cristo, el sistema de este mundo que opera bajo el engaño de Satanás, buscando lo suyo en las cosas de este mundo. Un sistema que se caracteriza por sus injusticias. Un sistema que se caracteriza especialmente por su persecución para con el pueblo de Dios. Un sistema que se opone directa y abiertamente, o en ocasiones sutilmente, al Dios vivo y verdadero y a su santo pueblo. Un sistema que ha permeado la cultura de este mundo. Un sistema que se encuentra en toda la política de este mundo. Un sistema que se encuentra en la economía de este mundo. Un sistema que opera siempre en contra de los principios bíblicos de nuestro Señor. Pero cuando hablamos de sistema, amados hermanos, no hablamos de forma abstracta, pero hablamos de todos aquellos que viven de acuerdo a este sistema. De todos aquellos que procuran y buscan ganar su salvación o hacer las cosas a su manera. Estamos hablando de la vieja historia de la humanidad que se revela desde los días de Babel. La vieja historia de la humanidad que se revela desde los días de Caín. El hombre no queriendo poner su fe, su confianza en la palabra de Dios y queriendo vivir conforme a sus propios pensamientos. Este es el sistema, esta es la gran Babilonia que conforme ha adquirido poder, ha llenado sus manos de sangre y de culpabilidad. Esta es la gran Babilonia que se nos dice fue dividida en 3 partes. Y cuando menciona este 3, ya hemos hablado del simbolismo, habla acerca de una completa destrucción. La completa destrucción, podríamos decir, de la ciudad del hombre. Hecho está entonces, no solo marca el fin de este mundo como lo conocemos, marca de la sociedad que vive conforme a este mundo, hermanos. Y aquí también podemos aplicar algo para nosotros. Hermano, ¿por qué esforzarnos en querer amoldarnos a las prácticas de este mundo? ¿Por qué querer agradar al sistema de este mundo? ¿Por qué querer vivir y actuar conforme al pensamiento de este mundo? Si en última instancia todo esto vendrá a su destrucción. Vivamos conforme a la palabra del Señor. Vivamos conforme a los principios que Él ha establecido a través de las Sagradas Escrituras. Porque este mundo pasa y con este
sus placeres, amados hermanos. Hecho está. Marca entonces explícitamente el fin de este mundo tal como lo conocemos, el fin de la sociedad mundana, y de manera implícita podemos señalar otras dos cosas para concluir el día de hoy. Hecho está, no solamente trae el día del juicio y el final de todo esto, pero hecho está, marca el final de la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Con esta palabra, amado amigo, ya no hay más oportunidad para la gracia. Con esta frase, cuando nuestro Señor Jesucristo desde su trono proclame, hecho está, implica que en ese instante ya no hay más esperanza para el hombre en su estado caído. Significa que la ventana que se abrió del Evangelio se cierra por completo para no abrirse nunca más. Hecho está significa que ya no habrá lugar a la proclamación de la gracia, que ya no habrá hombres hablándote y llamándote al arrepentimiento y a la fe. Hecho está implica que el destino de las multitudes que rechazaron a Cristo en vida es enfrentar su propio justo juicio. Hecho está. Así que, amigo, el día de hoy yo te llamo a escuchar el primer clamor: consumado es. Y que no esperes a tener que escuchar audiblemente el segundo clamor: hecho está. Pero que te aferres al clamor: consumado es, para que a través de este puedas descansar en la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando se escuche aquel clamor: hecho está, tú puedas despertar para gozo y júbilo y puedas habitar en la presencia eterna de nuestro Señor juntamente con todos los que en Él han creído. Hecho está. Marca entonces el fin del ofrecimiento del Evangelio, pero hecho está, también produce esperanza en el corazón de nosotros, hermanos. Porque aunque todas estas palabras hablan abundantemente acerca de este gran día, el día del juicio, cuando nuestro Señor Jesucristo proclame hecho está, significará el fin de algo más, el fin de nuestro pecado. Yo, amados hermanos, ese es el anhelo de mi alma. Y creo que es el anhelo del alma de todo verdadero hijo de Dios. Escuchar esas palabras y con ella entender que finalmente ya no habrá lucha con toda iniquidad. Que ya no habrá más pecado que estorbe y que moleste nuestros propios corazones. Hecho está, implica que en aquel entonces ya no habrá corrupción. Hecho está, implicará la consumación de la salvación que Cristo inauguró para nosotros. En algún momento Él nos salvó de las consecuencias del pecado. Hoy en día nos salva del poder del pecado. Pero en aquel entonces nos salvará de la absoluta presencia del pecado. El pecado, el postrer enemigo, junto con la muerte, será completamente destruido y desaparecerá de sobre la faz de este mundo regenerado. Un mundo en el que podremos habitar y morar libres de toda clase de injusticia, libres de toda lágrima, libres de toda aflicción, libres de todo sufrimiento, libres de cualquier consecuencia que el pecado actualmente sigue manifestando en medio de nosotros. Hecho está, bien es cierto, es un clamor de advertencia para algunos, pero es un clamor de esperanza para tantos otros, hermanos. Hecho está, es el anhelo del corazón del verdadero pueblo de Dios, quien una vez habiendo escuchado consumado es, está aguardando expectante cuando nuestro Señor Jesucristo finalmente proclame diciendo hecho está. Porque esas palabras representarán entonces la introducción de la plenitud del estado eterno, hermanos. Representarán que usted y yo finalmente podremos ver, como leíamos en Isaías capítulo 33, el rostro de nuestro Rey en su hermosura. Podremos ver a nuestro Señor Jesucristo, podremos contemplar a aquel que es beato por excelencia, podremos contemplar a aquel que es el sumo bien, aquel que es la fuente de todo nuestro gozo en realidad. Podremos contemplarlo a Él, libres finalmente de toda iniquidad. Hecho está,
debió ser entonces una frase que traería consuelo al propio Juan, exiliado en aquella isla de Patmos, que se encontraba en aquel entonces. Hecho está, amados hermanos, representa mi esperanza y espero que la suya también. Una vez más, en medio de un mundo lleno de oscuridad, a veces puede llegar a ser agotador para los cristianos. No solo el ver el pecado a nuestro alrededor, no solo ver la maldad y la iniquidad y la gran cantidad de injusticia que día tras día hay a nuestro alrededor. Puede llegar a ser agotador el ser consciente de nuestro propio pecado. El poder ver en ocasiones cómo es que cuando creemos ya estar creciendo y habiendo vencido algún pecado en particular, de pronto algo ocurre y volvemos a ver que sigue ahí. Volvemos a ver cómo es que de nuestros corazones siguen brotando porquería tras porquería, siguen manifestándose cosas. En esos momentos de debilidad, en esos momentos de dificultad, a menudo el Señor revela y revela y revela. Y uno puede llegar a abrumarse. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo finalmente estaremos libres de toda esta clase de iniquidad? ¿Cuándo finalmente podremos contemplar a la humanidad de una forma completamente distinta? ¿Cuándo dejaremos de ver tanta injusticia? ¿Cuándo, Señor? Hecho está. Cuando escuchemos ese clamor, cuando desde el glorioso trono de nuestro Dios, Cristo, con todo su poder y autoridad, proclame, hecho está. Entonces, podremos contemplar la liberación de este mundo caído, de su estado de esclavitud. Por lo tanto, amada iglesia, cobremos ánimo. De este lado de la eternidad tendremos que seguir enfrentando días oscuros, días malos, como los llama el apóstol Pablo. Pero vistámonos de la armadura de Dios. Perseveremos porque estamos en guerra. Y no descansaremos hasta que Cristo clame, hecho está. Y mientras tanto el Señor en su misericordia nos provee de preciosos medios para fortalecer nuestra fe, medios para recordarnos que Él ya pagó por nuestras muchas transgresiones e iniquidades, que Él ya satisfizo la justicia del Padre, que Él ya nos ha vestido con sus propias ropas limpias, resplandecientes, que Él ya nos ha lavado, ya nos ha comprado, que Él ya nos ha purificado, que Él ya nos ha santificado, pero que Él sigue haciendo una obra en cada uno de nuestros corazones y por eso necesitamos una y otra vez recordar el precioso sacrificio de este gran Redentor, de este glorioso Salvador, hasta ese día en el que Él diga, hecho está. Y seamos conscientes hoy de que en aquella ocasión nos sentaremos a la mesa para compartir la copa y el pan con Él, cara a cara, hermanos. Oremos al Señor, pidiendo que su palabra pueda producir frutos según su voluntad en nuestras almas.